Los facilitadores que nos van a acompañar van a ser la doctora Alejandra Vidaurre. Alejandra es una abogada titulada de la Universidad de los Andes, con experiencia en derecho laboral. También va a estar María Jimena Guzmán. María Jimena es también abogada de los Andes, graduada en 2008, tiene una maestría en Administración de Empresas del Imperial College de Londres, tiene una maestría en leyes de la Universidad de Nueva York. Va a estar también el doctor Joe Bonilla, quien es egresado de la Universidad Católica, es candidato a máster en Dirección de Entidades Deportivas, miembro de diferentes juntas directivas y actualmente es el director del área de Derecho Laboral y Derecho Deportivo en Muñoz Tamayo. Y también va a estar Juan Manuel Sabogal, quien es socio. Juan Manuel es abogado de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en leyes en Derecho Ambiental y Energético de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, y ha sido director de áreas jurídicas en diferentes entidades, como INCODER, como Parques Nacionales Naturales, entre otras. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Joe Bonilla, quien nos hará una introducción a esta charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. En primer lugar, pues agradecerles a todas las personas que se conectaron a esta conferencia por participar. Sin perjuicio de que con algunos de ustedes y los que vemos que están ingresando ya hemos venido debatiendo algunos de los temas que expondremos a lo largo de esta conferencia. Esperamos poderles presentar un panorama general de los principales retos y de las alternativas que tienen las empresas en la reactivación de sus actividades económicas con ocasión de esta emergencia sanitaria por la que estamos atravesando. Como por estos días he tenido una que otra interrupción de parte de mi hijo de 3 años y medio en la mitad de las conferencias, pido disculpas de manera anticipada por si en algún momento esta charla eso puede pasar. Entrando en materia, vemos cómo las cifras de infectados por coronavirus a nivel mundial se acercan a los 4 millones de personas, con una cifra de fallecidos cercana a los 270.000 personas. Y en Colombia ya nos estamos aproximando a los 10.000 contagios y más de 400 personas fallecidas desde el 6 de marzo que se presentó el primer caso positivo en nuestro país. Vemos cómo esta emergencia sanitaria pues, ha afectado directo e indirectamente la mayor parte de las unidades de producción en el mundo y ha afectado millones de empleos. La demanda de bienes y servicios, por supuesto que ha disminuido, llevando a que muchas personas compren apenas lo necesario para su subsistencia, dejando a un lado sus gustos particulares y artículos de segunda necesidad, lo que ha provocado pues, que muchas industrias disminuyan, por supuesto, su demanda. Esto pues claramente ha sido agravado con el hecho de que también la oferta se ha visto afectada, toda vez que muchos productos y en muchas empresas están acabando las existencias de materia prima para la producción. Esto pues nos ha llevado a reinventarnos en muchos negocios o por lo menos a adaptar nuestros negocios a las realidades económicas y circunstanciales y a que empleadores y trabajadores tratemos de llegar a acuerdos para salir adelante con base en ese principio de solidaridad que debe existir en la mayoría de casos. Realmente hemos visto cómo empresarios e incluso muchos empleadores de sectores no industriales como los hogares de cada uno, con la ayuda que tenemos siempre de las
personas que están a nuestros servicios en nuestros hogares. Y hemos visto cómo parte de esos trabajadores han visto esos esfuerzos que están haciendo sus empleadores para lograr mantener los negocios a flote y evitar la pérdida de esa mano de obra. La realidad es que las finanzas de las empresas, los flujos de caja están siendo insuficientes. En este momento son muy pocos los bolsillos que aguantan 1 o 2 meses cumpliendo con sus obligaciones y gastos sin recibir ingresos o viendo esos ingresos reducidos en un gran porcentaje. De acuerdo con las proyecciones del Comité de Regla Fiscal en materia de crecimiento para este año, se habla de menos de un 5.5%, con un déficit fiscal negativo del 6.1%, lo que nos lleva a concluir que esta será la peor contracción de la economía de nuestro país en por lo menos 100 años. De acuerdo con las estadísticas del DANE en materia de empleo, solo en marzo se perdieron más de 1.6 millones de empleos y se estima que a final de año se habrán perdido casi 2,5 millones de empleos. En esa medida estamos frente a la crisis más complicada por la que hemos pasado todos, creo que todos los que estamos en esta conferencia. En esa medida, en la presente charla trataremos de presentarles a todos ustedes un panorama general sobre la realidad por la que está atravesando nuestro país, empezando por algo que parece que hubiera ocurrido hace mucho tiempo, pero que realmente fue hace más o menos mes y medio, y fue la expedición del decreto 457 del 22 de marzo de 2020. Recordemos que en Bogotá el fin de semana inmediatamente anterior se había decretado el simulacro voluntario de aislamiento, que digo yo que fue casi obligatorio, y a partir de ahí nos mantenemos aislados en nuestros hogares. Por supuesto que las prórrogas que han venido posteriormente a través de los decretos 531, 593 y el más reciente 636, que empezará a regir a partir de las 00 horas del próximo lunes. Durante este tiempo se han presentado 3 situaciones para las empresas en nuestro país en términos generales. El primero, para las empresas que continuaron prestando sus servicios y ejerciendo su actividad, como por ejemplo supermercados, clínicas, hospitales, bancos, incluso algunos restaurantes que se transformaron en restaurantes de comida a domicilio. Segundo, las empresas que fueron autorizadas con la expedición del decreto 531, del 593 y las que fueron autorizadas por el reciente decreto 636, como por ejemplo construcción, sector manufacturero en algunas líneas, ventas de muebles al por mayor, etc. Y tercero, tenemos las empresas que entrarán a desarrollar su actividad en los meses subsiguientes si la emergencia económica lo permite, como son las oficinas de prestación de servicios o empresas u oficinas que ejercen diferentes actividades en las que pues encontramos que se está trabajando desde la casa o remotamente. Tenemos colegios, tenemos restaurantes, universidades, almacenes minoristas, etcétera. Y por supuesto, una de las actividades que más quiero yo y es, por supuesto, el fútbol, que considero que merece un capítulo aparte. En estos 3 escenarios se presenta un común denominador y es la obligatoriedad que tienen todas las empresas y diría que todas las personas que pues habitamos el mundo, de cambiar nuestro estilo de vida para reactivar cada uno de los objetos sociales que realiza cada una de esas compañías.
Lo que debemos realmente cambiar es nuestra cultura y nuestra forma de trabajar, nuestra forma de movernos, nuestra forma de socializar. Mientras no exista una vacuna contra el coronavirus, nos veremos definitivamente enfrentados a convivir con él. En esa medida, todas las empresas deberán establecer una serie de protocolos que valga la pena mencionar. No son protocolos creados ahora, sino que han sido protocolos creados incluso desde finales del mes de febrero de este año, y que ya incluso venían siendo implementados por muchas empresas a raíz de las circulares emitidas por el Ministerio de Trabajo, y que incluye la más reciente resolución expedida por el Ministerio de Salud, que es la número 666. En esa medida, y para conocer un poco más sobre este tema, invito a que Alejandra nos cuente brevemente cuáles son las principales obligaciones que tienen tanto los empleadores como los trabajadores en esta materia. Muchas gracias, Joe. Bueno, en efecto, como nos acaba de decir Joe, es importante hacer énfasis en que estas obligaciones que voy a explicarles se han venido implementando incluso desde antes de que se decretara el aislamiento preventivo obligatorio, y adicionalmente que las autoridades nacionales están especialmente enfocadas en verificar el cumplimiento por parte de las empresas. En esa medida los invitamos a que no las reciban como una limitación o restricción adicional para reincorporarse a la actividad productiva, sino como la forma más rápida de alguna u otra manera volver a la normalidad dentro de lo posible. Por otro lado, les aclaro que solo me voy a centrar en las obligaciones generales, sin perjuicio de que existen obligaciones específicas que han sido emitidas para cada sector en particular. Y adicionalmente, pues las voy a presentar de una manera muy condensada, porque si no se nos va una hora hablando de cada obligación que se ha decretado para cada parte involucrada en la relación laboral. En esa medida tenemos que las principales obligaciones recaen en el empleador, en la ARL y en el trabajador. Respecto de los empleadores, estos deben obligatoriamente establecer protocolos de bioseguridad y prevención del riesgo, dotar las instalaciones de elementos de higiene y desinfección y suministrar claramente a sus trabajadores los elementos adecuados de protección personal. Adicionalmente, están obligados a realizar continuamente capacitaciones y pues en la difusión también de información y comunicaciones que ha emitido el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y el Instituto Nacional de la Salud. Y como otra obligación principal tienen la de reportar a la EPS y a la ARL los casos sospechosos confirmados. Esta obligación es súper importante y el Ministerio está haciendo especial énfasis en que las empresas que tengan posibles casos de contagio los reporten oportunamente para evitar o para mitigar el riesgo de que se esparza. Y como último, mencionamos esta que eventualmente para las empresas que van a reactivar su economía, en la que no pueden realizar reuniones donde no se pueda mantener una distancia mínima de los 2 metros que establecen los decretos. Por su parte, tenemos que las ARLs tienen que aplicar los protocolos y procedimientos que da guía el Ministerio de Salud, deben adelantar asesorías a todos los empleadores y empresas afiliadas sobre los peligros del riesgo biológico y los elementos de protección personal. Deben promover también pues, el autocuidado en ambientes seguros para todos los entornos laborales y deben tener además un registro de los trabajadores que están con un riesgo de exposición mayor y para los casos que están confirmados. Y finalmente tenemos que los trabajadores, pues como es obvio, deben cumplir con las medidas de prevención que adopta el empleador, es decir, el cumplimiento de estos protocolos es indispensable para la operación de la compañía. Deben asistir a esas capacitaciones realizadas por el empleador y la ARL, deben adoptar técnicas de higiene y hábitos saludables. Por ejemplo, tienen que aprender a utilizar los elementos de protección personal y entender que estos no pueden ser compartidos, ya que pues estaría anulando el efecto que producen, y deben informar continuamente al empleador sobre su estado de salud o reportar cualquier caso de contagio al que tenga conocimiento de su trabajo o incluso en su entorno familiar.
Esto que les acabo de explicar realmente se traduce en la implementación de protocolos de bioseguridad y unas recomendaciones generales que tienen que tener las empresas que van a entrar a operar nuevamente después de este periodo de cuarentena. Esto pues para garantizar la protección de todos sus trabajadores durante la prestación del servicio y evitar que las autoridades nacionales no permitan la continuación de la operación por temas de salud ocupacional. En esa medida tenemos que pues es obligatorio la elaboración y la implementación de protocolos de higiene y bioseguridad, y dependiendo del sector, como veremos más adelante, también hay unas especificaciones específicas que tienen que tener que deben cumplir estos protocolos. Adicionalmente, para el caso de Bogotá, por ejemplo, estos protocolos se deben registrar en la página que les copiamos acá, para que la alcaldía realice un estudio de estos documentos y valide o habilite la operación de las empresas que desean nuevamente retornar a la prestación de sus servicios. A modo de recomendación, se le tiene a las empresas que elaboren las certificaciones correspondientes para sus empleados para que estos puedan circular libremente y que éstas sean presentadas a las autoridades en el caso de que lo requieran, demostrando cuál es el vínculo con la compañía y cuál es la función que desempeñan dentro de la empresa y por lo tanto por qué pueden operar. Esto claramente requiere que los trabajadores conozcan previamente los protocolos de higiene y bioseguridad, o sea, se debe hacer unas socializaciones previas antes de empezar a operar para que todo se haga de la forma correcta. Y adicionalmente recomendamos que se establezca no sé si un carnet o cualquier documento que evidencie que ese trabajador que va a entrar a operar tiene un vínculo vigente con la empresa, para evitar, digamos, cualquier inconveniente con las autoridades si se está movilizando. Finalmente, recomendamos que, dada la situación y todas las medidas que se deben implementar, sería recomendable establecer un espacio dedicado exclusivamente a monitorear el cumplimiento de estas obligaciones que les estamos mencionando, precisamente para evitar cualquier reclamación eventual y pues principalmente para evitar el riesgo de contagio de los trabajadores. Bien, pues con este contexto les hemos planteado unas recomendaciones desde el punto de vista jurídico-laboral, vamos a llamarlo, que de una u otra manera protegerían a las empresas que se van a reincorporar a la prestación de sus servicios. Sin embargo, los voy a dejar con Juan Manuel Sabogal, que es nuestro socio en materia ambiental y regulatoria, para que explique un poco las especificaciones técnicas que deben cumplir estos protocolos y elementos de seguridad y algunas recomendaciones que nos darán esta materia. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, vamos a mirar rápidamente algunas cosas muy generales, porque la verdad es que el Ministerio de Salud ha emitido ya en este momento un número importante de protocolos de bioseguridad por sectores, y además algunas circulares, tanto del ministerio propiamente tal como de otros ministerios, conjuntamente con otros ministerios, circulares externas. En primer lugar, digamos que nos vamos a referir a los requisitos que deberían reunir los insumos de protección o los equipos de protección personal, lo que llaman en los temas de seguridad y salud en el trabajo los EPPs, que básicamente para el tema del control de la pandemia, además de los equipos de protección personal que deben utilizar los trabajadores según el tipo de actividad que realicen, digamos los que normalmente vienen manejando siempre, adicionalmente a raíz de la pandemia deben utilizar otro tipo de equipos y elementos de protección que debe proveer el empleador. Entonces, entre estos tenemos los geles antibacteriales, las soluciones antisépticas o desinfectantes que se vayan a utilizar en las empresas para hacer la limpieza, tanto pues de las instalaciones en general de la empresa donde trabajan las personas, como insumos específicos de limpieza y desinfección para los equipos que se van a utilizar en todo este tema de manejo del control de la pandemia.
También gafas protectoras para las personas que se van a encargar, por ejemplo, de hacerle seguimiento de control de entrada a los trabajadores para ver que sí están cumpliendo con las normas, que van a estar haciendo control de temperatura y signos vitales como temperatura. Los guantes que pueden ser de látex, de nitrilo, de vinilo, guantes no estériles, son los guantes que pues estamos viendo en el mercado actualmente, aparte de los guantes estériles que normalmente se utilizan en las enfermerías o para hacer ciertas intervenciones médicas o pues de auxiliar médico. Mascarillas. Las mascarillas, digamos que no tienen una regulación tan específica, pero lo que nosotros recomendamos es que se tengan en cuenta algunos lineamientos que han aparecido ya, que están visibles en la página web del INVIMA. Por ejemplo, se discute mucho si todos los trabajadores deben utilizar las mascarillas N95 o superior. No, lo que nos han informado, lo que tenemos ya, digamos, analizado es que una cosa son las mascarillas que deben utilizar el personal médico o el personal que va a estar en contacto directo con las personas que están contagiadas o con las que hay alto riesgo de contagio. Y otra cosa distinta es la que deben utilizar todos los demás trabajadores pues, que no tienen contacto directo con esto. Pero en caso de que pues, tengan interés, lo que ha hecho el INVIMA es, digamos, relajó un poco, levantó un poco las restricciones o los requisitos de importación y obtener pues, todo este tema del registro sanitario. Sin embargo, sí, como les digo, hay un alineamiento. Entonces, lo que han hecho es determinar por países que productores de mascarillas de bioseguridad, qué tipo de mascarillas se consideran aptas. Entonces hay listado para Estados Unidos las mascarillas N95, R95, para Europa y Brasil las FFP2, FFP3, de la China la denominación es KN95, bueno, y así hay una serie de, pues por países, Japón, Australia. Todo lo importante es que filtren o que tengan una capacidad de filtración del 95% o más de partículas. Esto para personal pues que va a estar encargado directamente de la atención de personas que puedan estar en riesgo. Aparte de eso, pues mascarillas con filtro, como les digo, para trabajadores que estén en contacto con sustancias que requieran ese tipo de protección personal. Tapabocas desechables es lo que en este momento el INVIMA, pues digamos, está regulando en cuanto a los demás trabajadores que puedan necesitar utilizar. Protectores faciales son una especie de máscaras generalmente de acetato o de algún tipo de material transparente que permita la protección de toda la cara de las personas. También el INVIMA levantó un poco las restricciones para equipos de monitoreo como termómetros, insumos de limpieza en general. Entonces, en estos casos, lo que debe hacer o verificar las personas que van a consumir estos elementos es, como les digo, que estos elementos cumplan con estos requisitos mínimos que están establecidos por el INVIMA. Si van a importar, hay empresas que están interesadas en hacer importación directamente de estos elementos. Entonces, pues en este momento lo que hay que hacer es radicar una solicitud ante el INVIMA explicando el país de origen de donde se quieren traer los productos, el fabricante, si tiene un representante autorizado en Colombia, los datos del representante, el listado de los productos que vamos a importar y ahí, digamos, hay un tema un poco complicado que es el certificado de venta libre en el país de origen, que generalmente pues dificulta o demora un poco el trámite porque toca obtener el certificado de la autoridad correspondiente, pero en este caso el INVIMA prevé un mecanismo alterno que es suministrarle al INVIMA el link de internet de la autoridad sanitaria del país de origen para que permita pues la importación. Entonces, digamos como comentario general, estos insumos de protección deben ser seguros para la salud de las personas, mirar, pues como les digo, los lineamientos que hay en la página del INVIMA y algunos lineamientos que ha establecido el Ministerio de Salud también. Y otra cosa muy importante,
es el manejo que le vamos a dar a estos insumos una vez se han utilizado, el manejo de los residuos que se van a generar a raíz del manejo pues, de todo este tema de la pandemia, porque una de las observaciones que nosotros tenemos sobre el protocolo de bioseguridad general que se adoptó mediante la resolución 666 es que no es claro en cuanto a la definición de qué es un residuo peligroso y qué es un residuo, digamos, ordinario. Porque nosotros consideramos que con la definición que incluyeron, prácticamente cualquier cosa que salga en este momento de una planta o de un establecimiento que tenga autorizado el funcionamiento en esta época, pues se podría llegar a considerar como residuo peligroso. Y entonces las dudas que están surgiendo son si debemos entonces darle a este manejo, a estos residuos como residuos peligrosos, entregárselos solamente al gestor de residuos peligrosos, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos, son vacíos que hay en este momento en la regulación, pero pues podemos seguir las recomendaciones generales de manejo de residuos. Entonces, pues la utilización de los códigos de colores en las bolsas, ¿no? Entonces, todo lo que provenga de utilización de equipos de seguridad o de elementos de protección personal, deben disponerse en bolsas negras y pues seguir utilizando los códigos de colores de bolsa blanca para residuos aprovechables, bolsa negra para residuos pues no aprovechables y bolsa verde para orgánicos aprovechables. También ha establecido el Ministerio de Salud que los empleadores deben elaborar una secuencia para la colocación, para el uso y para el retiro de los elementos de protección personal, porque si no se hace ese procedimiento, digamos, de uso y retiro, sobre todo de los elementos de protección personal, en un orden adecuado, pues puede suceder que en realidad no estemos obteniendo una protección adecuada pues, de nuestros trabajadores. Entonces, tener cuidado con eso. Las personas que manejan residuos peligrosos ya deben estar capacitadas y pues deben incorporar en el, digamos, en el inventario de residuos peligrosos que se le entregan al gestor de residuos peligrosos, los que estén, digamos, resultando del manejo de estos elementos de protección personal. También vale la pena echarle una mirada a los planes de contingencia, que estén actualizados, que estén, digamos, al día, y en caso de que haya algún problema, pues informar inmediatamente y actualizar posteriormente el plan de contingencia. También estar pendientes de que nuestros gestores de residuos peligrosos estén en orden con sus documentos, que tengan pues toda la información que deben tener para ese tema. Por favor, si pueden devolverse un poco 2 diapositivas atrás para mirar rápidamente. No, es que no está incluida. Bueno, tenemos, digamos, que se han adoptado ya protocolos de bioseguridad para el sector manufacturero. Tenemos un protocolo ya establecido específicamente para ese sector, que es la resolución 675 de 2020. Para el sector de infraestructura y transporte, también ya hay 2 protocolos, uno para la construcción y otro para la operación, que son las resoluciones 677 y 679 de 2020 del Ministerio de Salud. Hay uno específicamente para pues, empresas prestadoras de servicios públicos, para el sector de agua potable y saneamiento básico. También ya hay un protocolo de bioseguridad adoptado mediante la resolución 680. Para el sector de construcción de edificaciones también ya tenemos un protocolo. Para el sector de transporte público es muy importante las empresas que le prestan a sus trabajadores el servicio de transporte, por ejemplo, para llevarlos hasta una planta de producción o a su sitio de trabajo y luego a sus hogares, que en muchos casos no prestan este servicio directamente, sino a través de contratistas, pues habrá que verificar que nuestro contratista, nuestro proveedor del servicio de transporte de nuestros trabajadores cumpla con unos lineamientos que están establecidos en una circular que adoptó el Ministerio de Salud conjuntamente con el Ministerio de Transporte, la circular conjunta 01 de 2020. También tenemos circulares que están regulando el tema, por ejemplo, para el manejo del sector portuario y aeroportuario, para quienes operan en estos ambientes.
y también pues para otros sectores, digamos que no esperaría uno que ya lo tengan, pero lo tienen para el manejo de juegos de suerte y azar, para el sector cafetero. No quiero fatigarlos pues con esta enumeración, pero creo que es importante que sepamos que ya hay una serie de protocolos adoptados por el Ministerio y unos lineamientos establecidos en estas circulares que entonces vamos a tener que pues garantizar que se le está dando cumplimiento a todos estos temas. Nos preocupa que las normas sanitarias en general son normas de una interpretación amplia que muchas veces quedan a criterio de los funcionarios que tienen en sus manos el control y vigilancia, y es posible que con la entrada de todos estos protocolos en vigencia y pues la posibilidad que ellos van a tener de verificar el cumplimiento o incumplimiento de esto, pues podamos vernos abocados a las acciones de estas autoridades, y pues tendremos que tener cuidado. Y con esto le doy la palabra a María Jimena Guzmán, que nos va a explicar un poco su visión sobre lo que pueden ser los procesos sancionatorios que se podrían desarrollar en aplicación de estos protocolos. Gracias, Juan Manuel. Bueno, pues en efecto, como lo dice Juan Manuel, nosotros hemos hecho un análisis de la resolución 666 y digamos que lo que hemos identificado, y como lo decía Juan Manuel, muchas de las normas sobre temas de implementación sanitaria son normas con unas obligaciones generales, digamos que, no sé, por ejemplo, asegurarse de la toma de la temperatura. Hay muchas preguntas de cómo se va a hacer ese control y quién va a asegurarse del cumplimiento de todos estos protocolos. Según la resolución 666, digamos que la autoridad encargada de hacer esta revisión sería específicamente la Secretaría Municipal o Distrital, dependiendo del distrito, pues digamos, que sea la responsable de revisar temas de salud o temas de actividades económicas y demás. Yo me voy a referir únicamente al ejemplo del caso de Bogotá, y pues digamos que en el caso de Bogotá, las funciones sancionatorias específicamente en cuanto al cumplimiento de los protocolos están consagradas en el decreto 121 del distrito, según el cual quienes serían las autoridades facultadas para hacer la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de estas medidas serían la Policía Metropolitana, la Policía de Tránsito, las Secretarías Distritales de Gobierno, de Movilidad, Salud y Hábitat. ¿Qué hemos visto nosotros que ya está empezando a pasar? Hay que tener en cuenta que en temas de derecho, qué pena, sí, pues hago la corrección, veo que me la están haciendo en el chat del decreto, no de la resolución. Lo que estaba diciendo es, como todos saben, en los temas de derecho sancionatorio, acá tenemos varios elementos y varios procedimientos que hemos visto que se están implementando. Por un lado está lo que llamamos el derecho policivo, y es lo que haría referencia a los incumplimientos del Código Nacional de Policía, que específicamente el decreto 121 asimila que los incumplimientos de todas las regulaciones, digamos, del decreto estarían enmarcadas en un incumplimiento al Código Nacional de Policía. Pero por otro lado, hemos visto que muchas de las actuaciones de las secretarías se enmarcan más es en el cumplimiento de las leyes sanitarias, específicamente de la Ley 9 de 1979. ¿Qué hemos visto nosotros que son medidas sancionatorias que se han implementado? Y aquí tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de procesos que podríamos llamar de alguna forma sancionatorios o de seguridad que pueden implementar las autoridades. Los primeros es lo que llamamos la implementación de medidas de seguridad. Y aquí, digamos, tenemos un caso que ya lo vimos, de una visita que se da in situ por parte de una Secretaría de Salud, y ante dicha visita, en la misma visita se levanta un acta dentro de la cual se decide que ante la implementación de una medida sanitaria de seguridad,
es inminente el cierre de operación de una planta. ¿Cuál es el alcance de este tipo de medidas? En la medida, perdón la redundancia, dado que estas son medidas que se implementan de alguna forma como de manera preventiva, estas medidas sanitarias de seguridad pueden ser impuestas de forma eminente, o sea, inmediata, pero no se puede olvidar que deberían ser medidas que tengan una naturaleza transitoria y preventiva. Esto quiere decir que la autoridad o la secretaría no necesita adelantar ningún tipo de proceso para poder imponer las medidas, digamos, que se abarcan dentro de este tipo de facultades, y por ende son decisiones que no son susceptibles de recursos. Normalmente lo que pasa cuando se hace esta imposición de medidas preventivas y transitorias, es que paralelamente se empieza lo que llamamos ahora sí un proceso sancionatorio, que es el que nos lleva a la implementación ya de una sanción dentro del marco de lo que sería el proceso sancionatorio contenido en el CEPACA. ¿Pueden por favor poner el siguiente link? Gracias. Entonces, vuelvo y repito, por un lado tenemos lo que llamamos la implementación de medidas de seguridad, que son las transitorias y preventivas, que pueden simplemente ser impuestas por ejemplo, la Secretaría de Salud en una visita que hace a una planta y según la cual considera que las normas no se están cumpliendo. Pero adicionalmente, puede que el cumplimiento de estos protocolos y de estas normas se haga bajo una revisión, digamos, ya de un proceso oficial sancionatorio, que es un proceso que está regido por el CEPACA. En este caso, lo digo brevemente, estos procesos sí están sujetos al cumplimiento de unos pasos. Usualmente, empezamos con lo que se llama una averiguación preliminar, y es precisamente, digamos, una visita, probablemente en la cual se levanta un acta y se hace un análisis de si existe o no mérito para iniciar un proceso sancionatorio. Posteriormente se debe notificar y se le haría llegar un auto en el cual se notifica el inicio de un procedimiento sancionatorio. Este tiene que ser un acto administrativo motivado, pero hay que tener en cuenta que contra este tipo de autos no proceden los recursos. Posteriormente se recibe una formulación de cargos y se le da la oportunidad al supuesto infractor de presentar sus descargos. Vencido ese plazo, se tiene que dar un periodo probatorio y posteriormente la presentación de unos alegatos de conclusión para finalmente llegar a una decisión que ya es una resolución motivada, que sí es sujeta de recursos. Es importante, digamos, tener claras estas diferencias porque en el caso que les comentaba, por ejemplo, ante la imposición de la medida in situ, como se aplica en el marco de una medida de seguridad preventiva, esta no es sujeta de recursos y definitivamente pues muchas veces las empresas no tienen tan claro bajo cuál de estos dos procesos se encuentran, y esto es muy importante para saber qué tipo de acciones se pueden tomar al respecto. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, solamente para que sepan, en los casos en que estamos hablando de implementación de medidas de seguridad, las decisiones que podría tomar la autoridad, por ejemplo, la Secretaría, sería la clausura temporal del establecimiento de manera total o parcial, suspensión total o parcial de trabajos o servicios, decomiso de objetos, destrucción o desnaturalización de artículos o productos y congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos. Por el contrario, cuando estamos hablando ya de los procesos sancionatorios, aquí es importante señalar que de conformidad, y vuelvo a reiterar para el caso específico de Bogotá, según el decreto 121, el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto en cuanto a protocolos y demás puede dar tipo a dos tipos de sanciones. Uno es la declaratoria de una violación al artículo 368 del Código Penal, que es una violación de medidas sanitarias, y es un delito que tiene una prisión de 4 a 8 años. Pero al mismo tiempo, como lo dije al comienzo, el mismo decreto 121 establece que el incumplimiento, digamos, por ejemplo, si de parte de quien recibo la visita es, por ejemplo, de la policía metropolitana,
en ese caso la policía tiene la facultad de imponer una multa en el marco del Código, pues del Código Nacional, o declarar la suspensión temporal. Por el contrario, cuando estamos hablando de los procesos sancionatorios, los que tienen que cumplir, digamos, estas disposiciones del debido proceso, aquí ya estamos hablando que el tipo de sanciones que se pueden imponer son amonestaciones, multas, decomiso de productos, suspensión o cancelación de registros o licencias y cierre temporal o definitivo del servicio. Entonces, nosotros creemos que esto va a ser, y desafortunadamente en nuestra experiencia hemos visto que, como lo decía Juan Manuel, muchas veces los resultados de visitas o inspecciones dependen mucho del funcionario que nos toque, y creemos que desafortunadamente las normas siguen siendo de una descripción general, lo cual va a darle bastante discreción al funcionario, y en estos procesos se tiene que tener presente que el acta que suscribe el funcionario que hace la diligencia se entiende como plena prueba. Entonces, es muy importante que tengamos claro bajo qué tipo de procedimiento es que se nos está haciendo una visita. Si es la policía, estamos hablando de temas del Código Nacional de Policía. Si estamos hablando de las secretarías, ya estaríamos hablando de violación o de leyes sanitarias. Y dependiendo de unas u otras, pues vamos a tener probablemente, creemos nosotros, que casos en donde desafortunadamente es muy probable que se impongan sanciones de manera subjetiva, pero bueno, esperamos que no, y precisamente por eso es tan importante tener muy claro todos los protocolos, seguirlos al pie de la letra, pues de forma tal que no demos paso a la imposición de sanciones de manera injustificada. Eso, digamos, es todo. Obviamente esto es un tema del cual podríamos hablar mucho más tiempo, pero en términos generales es una descripción de las distintas medidas o tipos de sanciones que se pueden desarrollar en el marco de los protocolos de bioseguridad. Habiendo cerrado específicamente lo que está relacionado a los procesos sancionatorios y a los temas de bioseguridad, sabemos que para muchas empresas, aun cuando ya se está volviendo a restablecer la economía o las actividades, las empresas vienen de unos meses de haber tenido que parar su producción, y muchas empresas siguen teniendo muchas dificultades de poder mantener su fuerza laboral pues vinculada, y necesitan pues todavía tener la capacidad de gestionar de distintas formas o diferentes mecanismos la fuerza laboral. En ese sentido le doy la palabra a Joe, quien les va a presentar las medidas que creemos nosotros pueden ser implementadas en este escenario. Perfecto, muchas gracias María Jimena por tu explicación. A continuación pasaré a exponer brevemente las principales alternativas que tienen las empresas, incluyendo clubes de fútbol, que veo por ahí a varios de nuestros clientes, para manejar la crisis económica por la que, o que se ha presentado con ocasión de esta pandemia. En primer lugar, es importante mencionar que se debe tener en cuenta el principal recurso que tienen las empresas, y ese recurso humano. Aquí vale la pena que cada uno se pregunte qué estamos haciendo con ese recurso humano. ¿Los estamos preparando para los retos que se vienen? ¿Los estamos preparando para las negociaciones de las condiciones laborales? Es necesario entender que se debe crear el escenario adecuado para presentar las propuestas que se van a ofrecer a cada uno de esos trabajadores. No es fácil simplemente llamar al trabajador y decirle que su salario se va a ver reducido en X porcentaje, o que es necesario que disfrute de una licencia no remunerada. Así que, pues la invitación que les hago es que se analice y las empresas se preparen ese camino para entablar esas negociaciones. Entrando en materia, las alternativas que pasaré a exponer a continuación, por supuesto, son algunas sugerencias con las que nos hemos encontrado, pero pues que han venido cambiando y que muy seguramente seguirán cambiando en la medida en que vaya avanzando la situación y cada caso particular.
y que nos veamos enfrentados a situaciones mucho más complejas y reales, pero sobre todo dependerá de las condiciones financieras, económicas, sociales que se presenten en cada una de las empresas y en cada uno de los sectores en los que se mueve la compañía. Es importante acá entender que no necesariamente la fórmula que le sirve a alguna compañía o a otra compañía le sirve a otras. No entren en ese típico pánico de que esto lo están haciendo en X compañía y yo no lo he hecho, vámonos para allá o utilicemos ese camino, porque hay que analizar en cada caso concreto cada situación. Por ejemplo, al principio y mucho antes de que fueran expedidas las circulares del Ministerio del Trabajo, muchas empresas acordaron con sus trabajadores el otorgamiento de vacaciones sin necesidad de dar el previo aviso de 15 días otorgados por la ley. Hoy en día, en virtud de la circular emitida por el Ministerio, se puede conceder unilateralmente por parte del empleador las vacaciones con un día de anticipación. Vale la pena mencionar que muy seguramente algunas de estas alternativas ya fueron puestas en práctica por las empresas que participan en esta conferencia, pero resulta que muchas otras empresas, de acuerdo con su flujo de caja y su situación particular, hasta ahora están empezando a adoptar esas medidas en aras de aliviar su carga salarial y prestacional, toda vez que ya se agotó ese colchón que les permitió vivir los últimos días del mes de marzo y la totalidad del mes de abril. Entrando en materia, es necesario dividir el tema en dos. Uno, el de las empresas que continuaron prestando sus servicios y las que se encuentran dentro de las excepciones previstas en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, y las que se encuentran limitadas para desarrollar su actividad con motivo del aislamiento obligatorio. En relación con las empresas que continúan trabajando o que lo harán, por ejemplo, a partir de la próxima semana, deberán o deben tener muy en cuenta todo lo que nos mencionaron Alejandra, María Jimena y Juan Manuel anteriormente, y las recomendaciones, por supuesto, que sean emitidas por las ARLs, las diferentes circulares de las entidades administrativas y sectoriales, con el establecimiento de protocolos que cumplan con los mejores estándares de prevención y cuidado, en donde más allá de las normas básicas de lavarse las manos y no entrar en contacto directo con las personas, se cumplan con normas de mantener la distancia, utilizar mascarillas, evitar reuniones de número grande de personas, etcétera. Por ejemplo, la movilidad de inventarios de producción al lugar del almacenamiento, que están restringidos a una vez por semana. De igual forma, las empresas deberán darles a sus trabajadores las herramientas necesarias para que puedan demostrar las razones por las cuales están incumpliendo con esa restricción decretada por el Gobierno Nacional o por las alcaldías locales, como por ejemplo tener una certificación en la que el empleador que está en X actor, en X labor, diciendo que la empresa pues ejerce determinada actividad. Esa certificación debe contar con los datos del trabajador, el lugar de vivienda, la ubicación de la empresa. Ojalá puedan portar carnets de identificación de la compañía. Y por supuesto los elementos de protección personal como mascarillas, guantes, desinfectantes, etcétera, y todo eso que nos contaban anteriormente. Ahora bien, respecto de las empresas que no han podido continuar con sus actividades normalmente por el tipo de actividad que realizan o por encontrarse limitada parte de su actividad, voy a presentar algunas alternativas que, como ya mencioné anteriormente, muy seguramente ya han sido puestas en práctica por muchas de las empresas. Acá también vale la pena mencionar que estas decisiones o algunas de estas alternativas pueden ser tomadas unilateralmente por el empleador, como por ejemplo el que sería ideal para todos, que es el pago del salario sin prestación de servicio,
y sobre todo para aquellas organizaciones sindicales que aún mantienen esas ganas de que el empleador simplemente haga como si no hubiera pasado nada y continúe realizando el pago de los salarios de los trabajadores. Estoy seguro que ese sería el ideal y que muchos de los accionistas y muchas empresas estarían felices de poderlo hacer, pero pues estamos ante una realidad en donde muy difícilmente ese tipo de acciones se pueden llevar a cabo, y otras en donde sí definitivamente se debe contar con la libre y expresa voluntad del trabajador, como por ejemplo la reducción de salarios, licencias no remuneradas, etcétera. Lo primero que hicieron muchas empresas, dependiendo de la actividad que realizan y que siguen haciendo ahorita, fue la realización del trabajo remoto o de trabajo en casa, o el teletrabajo para las empresas que lo tenían reglamentado. Sin entrar a detallar las diferencias de cada una de estas modalidades, es importante resaltar que esta es una medida ocasional y excepcional dada únicamente por la emergencia sanitaria. Acaba de ser claro para los empleadores que esto no puede de ninguna manera llevarlos a contrariar las normas laborales ni desde el punto de vista de la empresa ni desde el punto de vista del empleador. Nosotros recomendamos informarle a la ARL, aunque muchos doctrinantes han dicho que no es necesario ni obligatorio. Nosotros sí consideramos que es informarle a la ARL que el trabajador está realizando su labor desde la casa. Y lo otro que se debe hacer es adaptar ese sitio de trabajo con las condiciones de seguridad y salud adecuadas en la medida de las posibilidades, dada la rapidez con la que lastimosamente tuvimos o tenemos que tomar decisiones como la de trabajar desde la casa. Muchas empresas han creado auxilios para sus trabajadores para asumir algunos gastos, toda vez que si bien se han disminuido esos costos para las empresas en materia de servicios públicos, pero sí se han incrementado para los trabajadores en la medida en que han prestado sus servicios desde su hogar, cuando antes pues sus lugares de habitación estaban prácticamente desocupados. Muchas empresas han coordinado el envío de sillas, de computadores, de pantallas, de herramientas de trabajo, como impresoras para permitir o facilitar la labor de sus trabajadores. Es importante mencionar también que las empresas en su mayoría no adoptaron las medidas necesarias para mantener la información, la seguridad de la información, por la premura de las decisiones que tuvieron que tomar, pero en la medida en que va avanzando cada vez más o se va prolongando este aislamiento, pues es necesario adoptar esas medidas para evitar fugas de información o virus que atenten contra pues, uno de sus activos más valiosos, como es la información. Tenemos también otra posibilidad, otra alternativa, y es el de las vacaciones anticipadas o las vacaciones acumuladas. Como mencioné anteriormente, el Ministerio ha permitido que no solo se otorguen vacaciones de manera unilateral por parte del empleador con un día de anticipación, sino que también ha mencionado el ministerio que se puede adelantar máximo hasta un periodo de vacaciones, y acá es importante dejar claro eso. Muchas empresas han hecho referencia a que van a adelantar 2, 3, 4 periodos y pues hasta ya no ha llegado esa poca flexibilidad que ha dado el ministerio. Si bien esta es una medida que desde el punto de vista del flujo de caja sí permite anticipar un costo que tendrá que asumir la empresa, por ejemplo, normalmente en diciembre, digamos que no es que alivie del todo o no es una alternativa que permita aliviar ese flujo de caja, pero las empresas sí podrán entender que, por ejemplo, en diciembre, que era la fecha en donde normalmente se daban las vacaciones de los trabajadores,
podrá contar con mano de obra para continuar en ese momento con su recuperación económica. Acá vale la pena mencionar que nuestro criterio se puede otorgar definitivamente el Día de la Familia, por lo menos durante el primer semestre de este año, toda vez que se estaría cumpliendo con la finalidad de la ley, y es que el trabajador comparta con su familia. Y de esa manera la empresa estaría amortizando un día en el que los trabajadores podrían quedarse en la casa. Otra de las posibilidades que se puede presentar es el otorgamiento de licencias remuneradas o de licencias no remuneradas. Es importante que entendamos que en virtud de lo establecido en el artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, una licencia, así sea remunerada o no remunerada, suspende el contrato de trabajo. Acá vale la pena mencionar que el Ministerio de Trabajo ha conceptuado o ha mencionado que el otorgamiento de una licencia o para que se dé una licencia no remunerada se requiere una previa solicitud del trabajador, cosa con la que no estamos de acuerdo porque no es un requisito que esté establecido en el artículo 51. Independientemente del tipo de licencia que se otorgue, es importante mencionar que el empleador sí está en la obligación de realizar el pago al Sistema General de Seguridad Social integral. Otra de las posibilidades que hemos visto y que se ha venido aplicando es la reducción de la jornada de trabajo, que aplica también para las empresas que han continuado trabajando para efectos de generar los espacios suficientes para la movilidad de los trabajadores y más con la intención de no afectar la movilidad en horas pico en transporte público, que como sabemos ha sido una de las principales preocupaciones, por lo menos acá en la ciudad de Bogotá. La reducción de la jornada de trabajo no requiere autorización del trabajador, a menos de que esa reducción lleve consigo una reducción proporcional del ingreso del trabajador. Acá es importante mencionar que no estamos hablando de reducción del salario porque el valor de la hora sigue siendo el mismo, sino que lo que se reduce realmente es el ingreso que está teniendo ese trabajador. También es importante tener en cuenta la teoría de la imprevisión establecida en los artículos 50 y artículos 480 del Código Sustantivo de Trabajo, y es que se pueden revisar las condiciones económicas y se alteran gravemente las condiciones contractuales. El problema está en que si no hay un acuerdo con esos trabajadores, quien va a entrar a resolver esa disputa será un juez, y conocemos y sabemos lo lenta que es lastimosamente nuestra justicia, así que pues realmente no vemos que si no hay un acuerdo con los trabajadores se pueda llegar por la vía del juez a revisar esas condiciones económicas. Ahora bien, acá, digamos, si por ejemplo existe una suspensión del contrato de trabajo sin remuneración, se podría, por ejemplo, acordar con el trabajador el pago anticipado de horas extras para que el trabajador, uno, no se quede sin sustento, sin un ingreso ahorita, y pues como contraprestación la empresa recibiría el trabajo de horas extras futuros sin tener que pagar en ese momento el valor de esa hora extra toda vez que ya anticipó ese pago. Esa posibilidad también ha sido analizada y ha sido de muy buen recibo en muchos casos en donde los trabajadores han sido conscientes de tener que ajustarse a las condiciones dadas dada la pandemia por la que estamos atravesando.
Otra posibilidad, que era la que les hablaba al principio, es la de pagar el salario sin la prestación de servicio. Hay muchas empresas que lo han venido haciendo, muchos empresarios que han manifestado su intención de poderlo hacer, pero por supuesto que eso pues no es infinito y pues en algún momento tendrán lastimosamente que entrar a revisar algunas de las alternativas que estamos analizando ahorita. Más bien, y muchas veces las empresas nos preguntan qué hacer, por ejemplo, con los trabajadores que, aunque no han sido diagnosticados con coronavirus, por ejemplo, sí tienen resfriados o están en una situación de mayor vulnerabilidad por su edad o por enfermedades como la diabetes, por ejemplo, o problemas respiratorios. Y acá es donde cabría la posibilidad de otorgar en cada momento una licencia por calamidad doméstica. No obstante, se debe mencionar que la Corte ha dicho que las licencias por calamidad doméstica no pueden compensarse posteriormente en el tiempo. Y acá diferimos un poco de esta posición porque no sería justo que una empresa en un momento como estos tenga que asumir un costo alto por tratar de prevenir una situación que podría ser perjudicial para cualquier otro trabajador o que podría llevarla más bien a tomar una decisión que podría afectar más gravemente a ese trabajador, como por ejemplo la suspensión del contrato o incluso la terminación del contrato, como veremos más adelante. Acá entramos en una de las alternativas más difíciles de tomar y más complejas, y es la suspensión del contrato de trabajo. Le pasa, por favor. Esta alternativa es la que más debate genera. El ministerio ha mencionado que no se puede llevar a cabo si no se solicita un permiso de esa entidad y por supuesto las asociaciones sindicales, creo yo de manera amañada, interpretan la norma como no es o buscan generar una confusión con la suspensión derivada de la suspensión de actividades establecidas en el numeral tercero del mismo artículo. El ministerio ha amenazado con investigaciones rigurosas, dando a entender que algunas de sus investigaciones no lo son, pero pues aquí lastimosamente o definitivamente las empresas no se deben asustar, toda vez que es una posibilidad la de suspender el contrato. Y lo que genera realmente esa facultad para que el empleador pueda suspender ese contrato es lo establecido en el numeral primero del artículo 51 y es la fuerza mayor que está definida en el artículo 64 del Código Civil, principalmente cuando hace referencia a los actos de autoridad, que en el presente caso son los que limitan la movilidad de los trabajadores y que llevan a la imposibilidad de las empresas de ejercer su actividad, pero también de los trabajadores de poderse desplazar hasta sus empresas para prestar sus servicios. Es importante mencionar que para el ministerio ha sido claro en decir que el COVID en sí no es un generador de fuerza mayor, con lo que estamos en eso sí totalmente de acuerdo. Por supuesto que la suspensión del contrato no aplica para aquellos trabajadores que pueden prestar sus servicios de manera remota. Así que, como les decía, habrá que analizar cada caso concreto. Y analizar si también en las empresas se dan o no los elementos de la suspensión del contrato de trabajo, como por ejemplo que sea un hecho externo de la empresa, que sea un hecho irresistible e imprevisible, que no sea generado por culpa del empleador, etcétera. Acá también es necesario entender que la suspensión del contrato como figura jurídica es una figura que busca conservar el empleo
toda vez que no finaliza el contrato de trabajo. Y aquí tenemos que ser claros, y es cada una de las empresas deberá prepararse para esas investigaciones que va a iniciar el ministerio, por lo que deberá contar con todas y cada una de las pruebas que le permitan sustentar esa decisión al ministerio. Hemos visto cómo todos estos días han llegado requerimientos a las empresas en el sentido de justificar por qué suspendieron los contratos de trabajo e incluso a aquellas que han empezado a desarrollar su actividad, por qué o cuáles han sido todas esas medidas con la solicitud de pruebas, de fotos, de videos, etc. Por último, nos queda la posibilidad de dar por terminado el contrato de trabajo. Y acá, pues, entramos en la alternativa, en una alternativa que se podría llevar a cabo por los empleadores, pero que en muchos casos, si se está ante un despido indirecto, de acuerdo con los porcentajes que nos va a mencionar más adelante Alejandro, entramos en un despido colectivo, pues ya letra muerta, porque realmente sí se requiere una autorización previa del Ministerio del Trabajo, y pues en este momento el Ministerio, con la política que tiene, pues no va a autorizar, o si autoriza, pues muy seguramente será en 1 año y medio, 2 años, en donde la empresa, si no ha podido mejorar su situación, estará en disolución o eventualmente ya liquidada. Ya será, por supuesto, demasiado tarde. La otra posibilidad que también requiere autorización del... bueno, pero perdón, si no estamos ante un despido colectivo, definitivamente la empresa sí puede hacer uso de la figura de la terminación del contrato. Por ejemplo, cuando se están ante contratos de obra o labor que ya han finalizado o que ya finalizó el plazo, cuando estamos hablando de contratos a término fijo, o por ejemplo en empresas de servicios temporales en donde pues ya no se requiere de la mano de obra de ese trabajador en misión, y en esa medida se podría terminar el contrato sin ningún problema. La otra posibilidad, y que la última que nos queda, es la suspensión de actividades, y la que le mencionaba de despidos colectivos. Estas dos, tanto la suspensión de actividades, que aclaro es distinta a la suspensión del contrato, aunque genere la misma consecuencia, requieren la autorización del Ministerio del Trabajo. En la medida en que, como les contaba, el ministerio muy seguramente no va a conceder la autorización para suspender la actividad o para hacer despidos indirectos, creo que no vale la pena entrar en este momento a hablar sobre esas acciones, y más bien le doy la palabra a Alejandra para que nos cuente qué acciones no pueden ser tomadas por las empresas, y cuáles han sido esas decisiones que ha adoptado el gobierno nacional o la autoridad administrativa para tratar de aliviar la grave crisis que se está generando actualmente para las empresas. Gracias, Joe. Bueno, entonces para terminar este módulo sobre alternativas jurídico-laborales que se podrían implementar por parte de las empresas, y ya entrar a discutir los alivios económicos del gobierno nacional, tanto para empresas como para trabajadores, queremos simplemente manifestarles lo que no está permitido, que es básicamente un resumen de lo que acaba de decir Joe, para evitar cualquier contingencia. En esa medida, no se puede despedir a los trabajadores que puedan desarrollar sus funciones bajo el argumento solo de que llegó la pandemia. Es decir, si este trabajador puede continuar con la prestación de sus servicios de manera remota, no es posible la terminación de su contrato alegando la pandemia como causal. Por su parte, tampoco se podría en esa medida suspender los contratos de trabajo de todos los trabajadores de la empresa. Como bien lo menciona yo, hay que analizar caso por caso y línea de producción o sector de la empresa para ver cuáles pueden
implementar alguna otra medida que no tenga un impacto tan drástico en el trabajador, y en esa medida pues no se podría terminar los contratos, suspender los contratos, perdón, de todos los trabajadores de la empresa. Y finalmente, pues los ambos casos que acaba de explicar yo, y al final no se puede cerrar la empresa o secciones de esta sin autorización previa del ministerio, y no se puede realizar despidos colectivos sin la autorización del Ministerio del Trabajo. Les dejamos acá simplemente una tabla reflejando cuáles son los porcentajes permitidos para la terminación de los contratos en un término de 6 meses, dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa. Ahora sí, además de estas medidas para evitar la propagación del virus, el gobierno nacional ha tomado una serie de iniciativas para aliviar la carga económica derivada de esta situación, y pues tanto para las empresas como para los trabajadores. Y frente a este punto, quisiera resaltar que estas medidas no son en su totalidad de índole económico, sino que algunas están encaminadas a flexibilizar estos procedimientos formales o aliviar la carga en temas de obligaciones sociales. Por ejemplo, lo que explicaba yo de flexibilizar el plazo para anticipar o, perdón, a otorgar las vacaciones a un día en vez de los 15 días que dispone la ley. Y habiendo hecho esta aclaración, entonces les cuento que para las empresas se han decretado los siguientes alivios: la reducción temporal de aportes a pensión, el preaviso para notificar el disfrute de las vacaciones, la no causación de intereses por mora si se paga extemporáneamente los aportes al sistema de seguridad social integral, la suspensión de la obligación de contratar aprendices, y la destinación de recursos de cotizaciones por riesgos laborales a empresas afiliadas. Adicionalmente, esto todavía no está confirmado, digamos, no hay una regulación específica, pero la Presidencia de la República emitió un comunicado en el cual dispuso que se iba a aplazar el plazo para pagar el impuesto de la renta, que está próximo a causarse, y adicionalmente un subsidio que ya les voy a explicar. Pero voy a empezar muy rápido a decirles en qué consiste la reducción temporal de los aportes a pensión. Para los que no conocen el régimen de seguridad social colombiano, les informamos que por regla general el porcentaje de aportes a este sistema en pensiones es del 16%. Y este pago se divide entre el empleador, que asume un 75%, es decir, el 12% de ese 16%, y el trabajador, que asume el 25% restante, es decir, el 4% de ese 16%. Ahora, frente a esta obligación, el gobierno, mediante el decreto 558 de 2020, estableció la posibilidad para los empleadores de realizar los aportes a pensión para los meses de abril y mayo, que se pagan en mayo y junio respectivamente, sobre un porcentaje del 3%. Esto quiere decir que el porcentaje inicial del 16% se disminuye en un 13%. Sin embargo, hay que cumplir con una serie de requisitos, y es que la división de pago de cuál está a cargo del empleador y del trabajador se mantiene igual, es decir, de ese 3% el empleador tiene que asumir el 75%, mientras que el trabajador el 25%. Se debe continuar con el mismo ingreso base de cotización, esta no se ve modificada si se aplica la reducción del porcentaje. Importante mencionar que estas semanas de estos meses van a ser contabilizados para el cálculo que se tiene para la pensión de vejez del régimen de prima media y para la garantía de pensión mínima, es decir, estas semanas valen también como cotización. Y finalmente, lo más importante es que esta medida es voluntaria para el empleador, es decir, no se tiene que acoger el empleador que no desee implementarla. Esto lo mencionamos porque para algunos trabajadores afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, este decreto podría implicar unas consecuencias negativas, digamos, en el cálculo de su promedio para la pensión de vejez. Y en esa medida, por eso el decreto define que esto es voluntario, y las empresas podrían analizar el caso particular del trabajador para ver si en efecto esto va a terminar afectándolo más que beneficiando a la empresa. Pues bueno, por otro lado, digamos, no me voy a tener en pero porque ya lo hemos explicado varias veces, pero este mismo decreto permitió que el preaviso para notificar el disfrute de las vacaciones, tanto del trabajador como del empleador, sea con un día de antelación, y esto pues ya representa una flexibilización en temas laborales importantes.
Bueno, en tercer lugar, el decreto 538 de 2020 estableció que durante el término de la emergencia ocasionada por el COVID y hasta un mes después, es decir, 30 días después, calendario a su terminación, no se van a causar intereses moratorios por las cotizaciones extemporáneas al sistema de seguridad social. Es decir, cuando se decrete que esta situación de emergencia se ha terminado, las empresas tienen un mes más llamado de gracia, en el que no se van a cobrar intereses moratorios si se realizan cotizaciones de manera extemporánea. Bueno, por su parte, respecto de los aprendices SENA, tenemos que la resolución 1414 de 2020 del SENA estableció la posibilidad de suspender los procesos para la fijación de cuota de los aprendices, así como la obligación de los empleadores de suscribir los contratos de aprendizaje cuando ya tienen una resolución, un acto administrativo que fija la cuota. Esto no quiere decir que puedan suspender los contratos de trabajo de los aprendices SENA actualmente. Esto lo que quiere decir es que para las empresas que tienen una resolución del SENA en la que fijan una cuota y todavía no han contratado a esos aprendices, tienen la posibilidad de suspender esta contratación. Y adicionalmente esto aplica para la monetización igualmente. Por último, tenemos que las administradoras de riesgos laborales tienen además que destinar algunos recursos que reciben por las cotizaciones en riesgos laborales para la compra de elementos de protección personal de algunos de sus trabajadores, de algunas de sus empresas afiliadas cuyos trabajadores tienen un riesgo de exposición mucho más alto que el resto, y pues esta destinación económica está encaminada principalmente para realizar actividades de prevención y promoción de autocuidado. Por último, pues lo que les mencionaba anteriormente, que la Presidencia de la República emitió un comunicado diciendo que el pago al impuesto de la renta se va a ver aplazado a diciembre de este año, aunque todavía esto no hay, digamos, una regulación o decreto oficial que lo haya dispuesto. Y finalmente, tenemos un alivio que sí puede ser un poco más interesante para las empresas. Todavía no está expedida la regulación oficial, pero básicamente consiste en que en aras de proteger el empleo y el flujo de caja de estas empresas, el gobierno va a subsidiar el equivalente al 40% de un salario mínimo de la nómina de las empresas que hayan presentado una reducción del 20% de su facturación o ventas. Esta reducción se debe comparar frente al mes de abril de 2019. Sin embargo, si hay empresas que se crearon con posterioridad a esta fecha, se compara con los ingresos percibidos en enero y febrero de este año. Estos son básicamente los alivios que ha decretado el gobierno nacional para las empresas. Y ahora voy a entrar a mencionarles muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, los alivios que han decretado específicamente para los trabajadores. En primer lugar, tenemos, uno que se ha utilizado, ya les voy a mostrar las cifras. Se le permite a los trabajadores que hayan presentado una disminución de su ingreso mensual en virtud de esta emergencia, realizar retiros mensuales de sus cesantías hasta por el monto que les permita compensar esa reducción. Hago una aclaración: para que proceda el retiro de estas cesantías, esta reducción debe estar certificada por el empleador. Y la otra aclaración es que esta medida solo aplica para quienes tienen sus cesantías en fondos de carácter privado. Es decir, para los que tienen las cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro no podrían acceder a esta medida gubernamental. Finalmente es importante mencionar que a raíz de la coyuntura que se está presentando, claramente todos estos trámites se están implementando gradualmente de manera virtual, y en esa medida no tendría que el trabajador que acudir presencialmente a retirar sus cesantías. Por su parte, tenemos el mantenimiento en el servicio de salud, que va a ser continuado su pago por parte del ADRES a las EPS por aquellos afiliados a los cuales se les haya suspendido su aporte a la salud porque, por ejemplo, se les terminó el contrato. En términos generales, en Colombia tenemos que hay un plazo de gracia de 30 días desde que se realizó el último aporte, en el que se mantiene el servicio de salud para el afiliado. Sin embargo, lo que se decretó durante la emergencia económica
es que independientemente de que haya pasado más de 30 días, este servicio se continuará prestando para los afiliados, así se les haya terminado el contrato. Con esto pues se busca garantizar la cobertura de salud durante esta emergencia. Por otro lado, y esta medida sí es de índole netamente económico, el gobierno nacional dispuso un auxilio de carácter temporal mediante el cual los trabajadores que hayan sido despedidos pero que hayan aportado a la caja de compensación familiar por lo menos durante el año anterior, un año dentro de los 5 años anteriores, pueden recibir 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes que se dividen en 3 mensualidades iguales, y esto tiene un tiempo máximo de 3 meses para que puedan mitigar el impacto económico que generó ese despido. Finalmente, durante la emergencia sanitaria, pues este gobierno permitió suspender la obligación de renovar el certificado de supervivencia, o lo que se llama la fe de vida, que sirve para acreditar, o pues como su nombre lo indica, la fe de vida de las personas, los connacionales que están pensionados pero que residen por fuera del país, y que para recibir estas mesadas pensionales tienen que andar actualizando este certificado para evidenciar la supervivencia de los mismos. Pues bueno, básicamente, como se puede evidenciar, el gobierno ha tomado una serie de medidas, tanto económicas como de flexibilización laboral, para mitigar el impacto económico. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo ha hecho especial énfasis en que esta semana se van a emitir nuevas directrices y normas con el objeto de salvaguardar los intereses de ambas partes, y digamos, sobre todo para ver qué pasa con estos 2 subsidios que le acabo de explicar. A modo simplemente de información, estas son noticias de los últimos días del periódico El Tiempo, en el que podemos evidenciar que en menos de un mes se solicitaron 453.500 subsidios de desempleo, se ha disparado el retiro de las cesantías, se amplían los cupos en el programa adulto mayor, y en últimas lo que se trata de hacer con todas estas medidas es mirar cómo se puede entre los 3 actores de las relaciones laborales salvaguardar los empleos. Y ya finalmente, para terminar esta presentación, queremos darle la palabra a Joe, que nos va a hablar un poco de cómo han recibido las autoridades las medidas que han implementado las empresas frente a sus trabajadores. Muchas gracias, Ale. Pues tenía el micrófono en silencio. Bueno, acá solamente queremos referenciar que se han presentado un sinnúmero de acciones constitucionales por parte de los trabajadores y de organizaciones sindicales en nombre de trabajadores que se han visto afectados por las decisiones de los empleadores, principalmente por la decisión de suspender el contrato de trabajo. Lastimosamente, muchos jueces de tutela han aceptado los argumentos de los trabajadores y han entrado en un mundo que en nuestro criterio no le corresponde, que únicamente le corresponde al juez laboral, y es el de determinar si existe o no fuerza mayor para suspender los contratos de trabajo. Lastimosamente han concedido el amparo constitucional para proteger los derechos fundamentales, principalmente a la vida digna, el mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social, entre otros. No obstante, también quisiera resaltar que muchas decisiones en sede de impugnación han sido revocadas y las han remitido, como debe ser, a que el trabajador inicie una acción ordinaria laboral para que sea el juez ordinario laboral el que entre a resolver si existió o no un evento de fuerza mayor o caso fortuito que generara la decisión de suspender el contrato de trabajo. Acá simplemente como conclusión quisiera resaltar que aunque hemos visto unos casos ilógicos y personalmente considero sin sentidos y faltos de toda solidaridad para con la empresa, para con los compañeros y la sociedad en general, en la mayoría de casos nos hemos encontrado con una solidaridad y un entendimiento mutuo entre trabajador y empleador para buscar soluciones conjuntas que mitiguen el impacto económico que se está presentando para las empresas. Y la invitación que les hacemos es a tratar de manejar en los mejores términos esas negociaciones
porque definitivamente no estamos atravesando por un momento fácil pues, para ninguna persona. En esa medida creo que podemos dar por terminada nuestra exposición. David, no sé si tenemos tiempo para responder algunas de las preguntas que están en el chat. Sí, Joe, muchas gracias a todos. Muy interesante la exposición. Tenemos una pregunta de Maribel Centenaro. Las empresas que siempre han estado excluidas de la restricción de operación y circulación, ¿también deben reportar los protocolos a la Alcaldía de Bogotá? No, no es necesario que las empresas que ya venían operando registren esos protocolos. Esos protocolos únicamente los deben presentar y deben ser aprobados previamente para el reinicio de las actividades. Las empresas que están siendo exentas con posterioridad al decreto 531 y en principio son las actividades de construcción, de manufacturas y las actividades que han sido exceptuadas en el decreto 636, que empezará a regir a partir del próximo lunes. De hecho, algunas empresas que venían trabajando y que presentaron sus protocolos o que lo registraron, la respuesta es que no se pronuncia la secretaría correspondiente, toda vez que pues ya estaba exceptuada en virtud de los primeros decretos. Perfecto. Nos pregunta Claudia Riveros, ¿cuál es la diferencia entre suspensión del contrato de trabajo y la suspensión de actividades? Bueno, aquí es importante entender que la suspensión de actividades genera la suspensión del contrato de trabajo. Pero es importante entender que si bien estamos hablando de la misma consecuencia, son derivadas de dos momentos distintos. Uno, que es la suspensión del contrato directa, se da en virtud de lo establecido en el artículo primero, en el numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, y es, por ejemplo, la fuerza mayor. Esa suspensión la puede tomar el empleador con base en los criterios y con base en las pruebas que sean necesarias para sustentar su decisión y no requiere una autorización del Ministerio de Trabajo. Mientras que la suspensión de actividades se da en virtud de lo establecido en el numeral tercero del artículo 51, que sí requiere una autorización previa del Ministerio del Trabajo. Perfecto. Esta es una pregunta para María Jimena. Jaime Urrego nos pregunta, ¿cómo se impugna una multa? Bueno, pues digamos que acá hay que tener en cuenta que pueden haber diferentes entidades que sean las que impongan la multa. Si, por ejemplo, pues obviamente estamos hablando de una multa que impone la Policía Metropolitana en sus facultades de derecho policivo, digamos las que se impondrían como violación al Código Nacional de Policía, esas multas se tienen que impugnar y se tiene que presentar pues, digamos, la impugnación ante la Secretaría de Gobierno. Digamos que distinto obviamente sería el caso de pues, multas de tránsito, que esas son de otro tipo, y ya de lo que se harían más que multas, sino implementación de sanciones por las secretarías, como esas tienen un carácter sancionatorio, pues las que digamos son el resultado de un proceso sancionatorio están sujetas a recursos que se imponen ante la respectiva secretaría, pero cuando estamos hablando desafortunadamente de las medidas, digamos, de seguridad, como lo mencionamos, estas son medidas que no se pueden impugnar. Perfecto. María Jimena, otra pregunta. Carolina Yáñez nos dice, como estas medidas son transitorias, ¿cómo podría manejarse el tema de la temporalidad de la norma? Conociendo que independientemente de las normas y regulaciones que se continúen dando, el riesgo y el peligro continúa, toda vez que
se desconoce una vacuna contra el coronavirus. ¿Qué ocurriría en caso de que se sancione a una empresa por la emergencia y deje de existir? ¿Podría revocarse la sanción? Bueno, va a empezar por el segundo punto, digamos. Tenemos que tener en cuenta que si hay un proceso sancionatorio, el que digamos, el que ya dijimos lo adelanta la Secretaría, que tiene que cumplirse con unas disposiciones del debido proceso, se tiene que entender que los procesos sancionatorios se rigen por la norma vigente al momento de la infracción. Entonces, en esa medida, si por decir algo la próxima semana una empresa recibe una visita y a raíz de esa visita se inicia un proceso sancionatorio, el cual concluye con una sanción, no se revocaría la sanción porque se entendería que para el momento en que ocurrieron los hechos y el momento de la visita, la norma estaba vigente. Pues yo creo que entiendo un poco la pregunta, no sé si la interpreté de forma correcta, pero para la primera parte de la pregunta, cuando hablamos de la temporalidad de la norma, digamos, aquí, y traigo a colación un ejemplo que nos pasó de la vida real. Todos estamos de acuerdo que las medidas y todas las restricciones que se están implementando tienen una naturaleza temporal y que de la misma forma, cuando hablamos, por ejemplo, de la implementación de medidas en virtud de esta facultad preventiva, las que se pueden imponer in situ sin la necesidad de iniciar un proceso sancionatorio, desafortunadamente, y acá es donde empezamos a hablar nosotros que hemos visto alguna discrecionalidad de parte de los funcionarios, tenemos el caso de una planta en donde la decisión de la Secretaría, en virtud de estas facultades, digamos, de seguridad, fue cerrar la planta. Y la condición para el levantamiento era hasta que se pueda demostrar que las causas que originaron han cesado. Y ahí estoy de acuerdo, uno dice, bueno, pero ¿cuándo va a cesar la pandemia? Entonces, ¿esto es hasta que encontremos una vacuna? ¿O cuándo puedo yo demostrarle a la autoridad que en efecto ya cesaron las condiciones que dieron origen a mi sanción? Y aquí yo creo que desafortunadamente pues hay un vacío importante, sobre todo en este tipo de situaciones en donde las medidas de seguridad no pueden ser impugnadas. Y en ese sentido, pues creemos que pues, es necesario, es necesario buscar asesoría legal porque no es tan fácil entablar este diálogo con las autoridades y tratar de buscar un canal de comunicación de forma tal que se obligue a la Secretaría a que determine una temporalidad del tipo de medida. Recuerdo que las medidas de seguridad tienen que ser temporales y creemos nosotros que en algunos casos se están implementando de forma indefinida y por ende será necesario buscar algún recurso o legal o comunicación directa con las secretarías, pues desafortunadamente no puede presentarse reposición o una apelación ante esas decisiones. Perfecto, tengo aquí varias preguntas más. Alejandra, nos preguntan, ¿la reducción del aporte de pensión al 3% afecta la retención en la fuente? David, sí, la respuesta es sí. Necesariamente se ve afectada la retención en la fuente, toda vez que el aporte a pensión obligatorio se debe deducir de esa base de retención, y en la medida en que ese aporte va a ser más pequeño, la base va a ser más grande y en esa medida se está afectando necesariamente la retención si se implementa la disminución del aporte a pensión. Perfecto. Y nos hacen una pregunta para Juan Manuel Sabogal. ¿Se deben usar cabinas de desinfección? Bueno, sobre el tema de las cabinas de desinfección, pues vimos que, digamos, al comienzo de todas estas restricciones que se han impuesto, las empresas que quedaron incluidas en las exenciones de la cuarentena empezaron a instalar cabinas de aspersión o túneles o arcos, bueno, varios nombres le han puesto a esto, para hacer aspersión de las personas que ingresaran a los distintos sitios. El Ministerio de Salud ya publicó un lineamiento sobre la inconveniencia de utilizar estas cabinas
en la medida en que con estas cabinas se estaba haciendo aspersión de elementos químicos, que en muchos de los casos que se está utilizando eran elementos que están diseñados para hacer limpieza de superficies duras o de telas o de vestuarios, y no para ser aplicadas directamente sobre los seres humanos, sobre las personas. Entonces, la recomendación que hay en este momento por parte del Ministerio de Salud es no utilizar estas cabinas en la medida en que en este momento no tienen clara la regulación de las sustancias que se deberían utilizar en este tipo de aparatos. Entonces, pues si bien es cierto, es digamos, un lineamiento del ministerio, no es un concepto, y pues jurídicamente siempre decimos que los conceptos no son obligatorios, especialmente los conceptos en el sector público. Pues ya cuando hay una recomendación del ministerio de no utilizar cabinas de aspersión, y si continuamos con la utilización y esa utilización llega a causar algún tipo de efecto negativo en las personas, alguna enfermedad, alguna alergia, alguna reacción adversa a al químico que se está asperjando con estos dispositivos, pues nos vamos a meter en un problema grave. Entonces, creemos que en este momento, ante la recomendación del Ministerio de Salud, es mejor no utilizar las cabinas, por lo menos hasta tanto el Ministerio no regule el tema de los químicos que se van a utilizar. Perfecto, muy bien. Pues de esta forma damos por terminado el webinar. Estamos un poco pasados de tiempo. Sin embargo, pues pensamos que era importante hacer mención a varios de los temas relacionados con las normas recientes. Y finalmente queremos agradecerle a todos los participantes. Esperamos que esta conferencia haya sido de su utilidad y los invitaremos a las próximas que tengamos en los próximos días. Muchas gracias a todos nuevamente. Que estén muy bien.